Es un enorme placer daros la bienvenida a todas las personas que os habéis acercado hoy hasta el Instituto Internacional de Humanología. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto y ávida lectora. Estoy encantada también de dar la bienvenida a todas aquellas personas que sois habitantes del mundo Más Books y que hoy estáis aquí con nosotros para hablar de este libro tan especial. Un libro que a nadie deja indiferente, El Principito. Este libro es uno de esos libros que amas u odias, o te encanta o no te satisface para nada. Yo he oído todo tipo de comentarios sobre este libro y el motivo de traerlo hoy aquí, a esta tertulia humanológica, es, entre otras cosas, porque es un libro muy humanológico. Es un libro que nos habla de la visión del mundo de las personas, cómo cada persona ve el mundo según aquello que ha vivido y aprendido. Y esa visión es única y personal. Nos habla del niño interior. Es un compendio de enseñanzas para el niño interior de cada ser humano. Nos habla de las relaciones humanas, obviamente. Nos habla del amor, nos habla de la amistad, nos habla de la confianza. Y todos estos son temas profundamente humanos y humanológicos. Por eso hemos querido abordar El Principito como una de esas lecturas humanológicas que queremos presentaros y en la cual queremos profundizar. Y no voy a profundizar yo sola en esta lectura porque, bueno, pues yo no soy una gran experta del Principito. Para eso tenemos hoy dos invitados ultra especiales que, bueno, pues saben mucho de este libro, de sus significados, de sus diferentes niveles y capas. En el día de hoy vamos a presentaros la tertulia, pero este va a ser el mes del Principito. A lo largo de todo el mes, el Instituto y el Mundo Más Books os van a ofrecer una serie de actividades adicionales sobre este libro y cuando terminemos la tertulia os invitaremos explicándoos cuáles van a ser esas actividades a que participéis en todas ellas. A fin de que esta tertulia sea interactiva, os hemos invitado y os reiteramos la invitación a que utilicéis el sistema de mensajería de Facebook en el Instituto de Humanología y en Más Books para plantearnos vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras preguntas a mí o a cualquiera de las personas que hoy van a participar en esta tertulia. Habiendo ya presentado todas las características del evento de hoy, me vais a permitir que ya sin más dilación os presente a mis contertulios, a las personas que nos van a hablar de este libro desde el alma, desde el corazón, desde el conocimiento y desde la experiencia. Tenemos, por ejemplo, a una persona que ya hace unos años tuvo casi la osadía de escribirle una carta al Principito. Estoy hablando de una autora entrañable, poetisa, novelista, una mujer que además trabaja como terapeuta y ayuda a otras personas, a otros seres humanos. Para ella, El Principito ha sido un libro muy importante en su vida, nos ha confesado, y hoy no podíamos hacer esta tertulia sin contar con ella. Amor Pérez Egea, es un honor, un placer y una gran alegría tenerte hoy con nosotros en esta tertulia humanológica. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenida y muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos los que estáis en este momento. Y es un gran honor para hablar pues, de uno de mis libros fondo de armario, que es El Principito. Estoy feliz porque sé que vas a compartir muchas opiniones y mucho conocimiento. Como lo mismo nos va a hacer el siguiente invitado, el siguiente contertulio, una persona que además también nos va a contar que tiene un sueño personal con este libro. Él nos va a desvelar el misterio. Es una persona que lo habrá leído, no sé, 2,5 millones de veces. Se lo sabe de memoria, lo conoce, lo reconoce y lo siente y lo vive y lo vibra, seguro. Él es filósofo de formación, pero también es cantante de flamenco, director teatral y dramaturgo de profesión. Os estoy hablando de nada más y nada menos que el increíble y súper original Jesús Chavero, que se nos conecta hoy, creo que desde el Reino Unido. Jesús, bienvenido, mi arma. Hola, buenas tardes, Jessica. Hola, amor. Buenas tardes a todos los que estáis compartiendo esta tertulia esta tarde con nosotros. Para mí también es un placer
compartir esta tarde desde Inglaterra con todos vosotros, poder discutir, poder sacarle las entrañas al Principito y, como decía Jessica, quitar las malas hierbas, todas esas frases que la gente piensa que pertenecen al Principito, pero no pertenecen al Principito. Hablaremos de eso. Bueno, pues ya está el misterio desvelado. Jesús es un forofo del Principito, pero además tiene una batalla emprendida contra todas esas falsas citas del Principito. Porque, bueno, pues está inundado Internet de frases que se atribuyen al Principito y en realidad no están en el libro. Así que, bueno, pues él os hablará de por qué tiene esta batalla, de por qué tiene este sueño. Lo primero que quisiera yo abordar en este libro es esa relación amor-odio que puede existir con esta obra. Esta obra suscita, por ejemplo, una persona de 19 años con la que estaba hablando yo el otro día, un rechazo absoluto. Me decía, me obligaron a leer ese libro cuando estaba en quinto de primaria y lo odié con toda mi alma. Y luego hablas con otras personas que te dicen, es el libro más inspirador que he leído en mi vida. Expertos en el Principito, ¿cuál creéis que es la base fundamental de esta relación tan de amor o de odio con este libro? ¿Qué me diríais? ¿Cuál es, desde vuestra perspectiva y percepción, cuál es esa causa que suscita estas reacciones tan poderosas ante este libro? Amor, te dejo que empieces tú. Muchísimas gracias. Bueno, yo debo decir que es un libro que, si bien se escribió para niños, y en ese mismo tiempo también hubo otra autora que estaba escribiendo, Mary Poppins, yo este libro no lo veo para niños. Y si este libro es para niños, serían niños a partir más o menos de 12, 13 años, y algo muy importante que hay cuando tú no lees un cuento normal, un cuento de la princesa y demás, o incluso también esos. Los libros, estos libros tan importantes, deben leerse al lado de un adulto. ¿Por qué? Porque el niño lo disfruta muchísimo más, porque el niño tiene muchísimas dudas y en ese momento, si el adulto no está al lado, se van a quedar dentro y él también se va a fabricar en su propia imaginación una interpretación que tal vez no es esa la que está dando el libro. Y precisamente El Principito, que me lo acabo de releer hace 2 semanas, después de haberlo leído muchas veces, cuanto más lo leía, más segura estaba que este libro, si yo se lo diera a un niño de 12, 13 años o lo obligase en el colegio a ser un libro de lectura, que está muy bien, también habría la recomendación que una persona adulta, preferentemente su padre o su madre, estuviera al lado. Porque es muy importante. Además, El Principito es un libro muy duro, en el cual el niño le puede entrar como angustia, como desesperación, se habla mucho de la muerte, no os voy a hacer un spoiler del final, pero es una de las partes más, digamos, más duras y puedes sacarle muchísimo a este libro, pero lo que decía, en compañía, si es una persona entre 12 y 13 años y menos de 12 años, no creo que vamos, si no es otra versión muchísimo más light, no sea adecuado. Cada lectura tiene también una edad. Pues nada menos, muchísimas gracias por esa opinión, Amor. Es un libro, efectivamente, con un nivel de profundidad que puede desbordar. Jesús, ¿quieres añadir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con Amor, partiendo de que creo que cualquier literatura impuesta es como un ladrillo que cae para los niños, para los adolescentes. Creo que El Principito, cuando te lo hacen leer de pequeño o eres muy pequeño, no tienes la madurez necesaria para entenderlo, porque hay muchísima profundidad. Incluso, aunque parece que las cosas que pasan son muy livianas, como hay momentos que parece que no está pasando nada o que parece que los personajes no tienen la importancia que realmente tienen. Creo que es mucho mejor abordarlo cuando ya se tiene cierta madurez, porque se puede entender, se puede también investigar más y sobre todo porque yo creo que hay un punto que hasta que no pasas la adolescencia no te hace conectar con el Principito, que es la búsqueda de la identidad, que se refleja todo el libro, esa búsqueda de la identidad, ese lugar en el mundo que
están buscando tanto el piloto como el principito. Y yo creo que cuando el niño es muy pequeño, todavía no, cuando somos tan pequeños, no hemos tenido ese problema o esa necesidad de buscar nuestro lugar en el mundo, porque nuestro lugar en el mundo nos lo dan nuestros padres, nuestros tíos, nuestra familia, nuestros amigos. Es cuando, yo creo, cuando llega la etapa de la adolescencia, cuando de repente cambia nuestra percepción del mundo y podemos libremente encontrar esa relación con el libro que nos hace luego amarlo. Pero es mi idea, es lo que yo pienso. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo con Amor. Bueno, me estáis diciendo un poquito qué opináis como causa de ese amor o ese odio hacia el libro, pero ¿y si os pregunto qué sentís vosotros por el libro? Así, ya entrando en algo un poquito más personal, ¿qué me decís? Pues yo tengo que decirte que las primeras veces que lo leí, que hace muchos años, me impactó más que ahora. No olvidemos que este libro se escribió o se editó en 1943, quiero decir que ha llovido ya mucho. Creo que estaban en la Segunda Guerra Mundial y por eso no se pudo editar en Francia, sino que se editó en Estados Unidos. Y él murió un año después, murió un año después. Y lo que comentaba, ¿no? Que al principio era más joven y entonces como ya profundizaba y demás, ahora con la edad que tengo, muchas de las cosas ya digo, bueno, pues si es así. Siguen siendo vanguardistas, parece mentira, lo que él decía hace un montón de años sigue pasando en este momento. Los personajes que él va a visitar en los planetas distintos siguen estando en este momento, o sea que mucho no hemos avanzado. Pero tal vez al haberlo leído anteriormente era como un déjà vu, ¿no? O sea, al principito, ya sé lo que vas a decir ahora, pero la primera vez fue mágica. Entonces invito a las personas que no lo han leído nunca, que se den esa oportunidad de entrar en un mundo mágico, de leerlo y después poder opinar. Gracias, Amor. Gracias. Yo, para mí es mi libro de cabecera, lo ha sido desde que era muy joven. Hubo tiempos cuando estudiaba filosofía, entre mis apuntes de Heidegger, de Hegel, yo tenía mi Principito y paraba para leerlo porque yo lo leía una vez al mes. Yo leía el Principito una vez al mes. Es verdad que también no se necesita mucho tiempo para leerlo, pero es verdad. Ahora hacía muchísimo tiempo que no lo leía y lo he estado releyendo de cara a nuestra tertulia. Y para mí, es decir, yo lo amo y para mí, yo he visto una diferencia. Antes hemos comentado, Amor y yo, como la diferencia de puntos de vista al leerlo ahora. En el momento en el que me encuentro, yo sí he visto una gran diferencia en cómo lo he entendido o abordado en comparación con cuando lo leía, cuando tenía 20, 22, 19, 18. Y es que entonces me centraba más en la idea del encontrarme a mí mismo, de esa búsqueda personal, pero esta vez, por ejemplo, lo he entendido más como la relación con el mundo, como también quizás porque ahora también conozco mucho más de la historia de Saint-Exupéry, de su relación con su esposa y cómo la plasma en La Rosa. Y por supuesto su historia bueno, él fue acusado falsamente de que defendía a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que luego quien lo acusó se tuvo hasta que desdecir. Pero ahora me he dado cuenta que lo he entendido, lo he querido ver o orientar más a esa relación del autor con el mundo o mi propia relación con el mundo. Entonces, a mí me sigue fascinando y me alegro de haber vuelto a él. Fijaros que yo creo que uno de los problemas, digamos, para el Principito y para que la gente lo acepte, es que hay muchísimas personas que no tienen ni idea de qué va el libro. O sea, lo leen, entienden las palabras, pero se quedan igual y dicen, ¿esto de qué va? ¿No? Y creo que, de alguna manera, el libro como tal, como tiene tantos niveles de profundidad,
te da una comprensión muy diferente según tú vas madurando, que es un poquito quizá lo que estabas comentando tú hace un momento, Amor. Cuando eres joven lo interpretas de una manera más superficial quizá porque te careces de la experiencia necesaria para comprender las historias y las metáforas que nos cuenta el Principito a un nivel más profundo. Y yo creo que llegar a comprender el Principito requiere utilizar todos los recursos de vida que vamos acumulando, porque si no hemos vivido, no somos capaces de ponernos en la piel de algunos de los personajes que pasan por el libro. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Entonces, bueno, cuando una persona está leyendo El Principito, primero se encuentra con el piloto. El piloto, que es la parte autobiográfica del autor, es una persona que se supone que tiene un accidente, como de hecho le ocurre al autor en su vida real, y que se encuentra en una situación de absoluta indefensión. No tiene ningún tipo de ayuda en el momento en el que se encuentra en su vida. Y aparece el Principito, este personaje, que es el hilo conductor de toda la historia. A lo largo de la historia, sin embargo, hay muchos personajes distintos, personajes que van apareciendo y que yo diría que, al contrario que ocurre en otros libros, todos tienen su importancia y todos aportan algo diferente. Habiendo dicho eso, ¿hay algún personaje en este libro que para vosotros sea especialmente único o que para vosotros os toque de alguna manera más especial? A mí personalmente me enternece mucho el señor que tiene que ir encendiendo los faroles, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. Cuando estás leyendo esa parte del libro, tú mismo entras como en una especie de angustia, ¿no? Decir, ¿y yo cómo puedo ayudar a esto? Y qué mal que le ha pasado, ¿no? Porque hay algunos que se me hacen como muy desagradables, ¿no? El avaricioso, el rey, se me hacen como desagradables, pero este se me hace como tierno, ¿no? Y a mí me gustan las cosas tiernas dentro de los libros, sobre todo dentro de los libros que son para niños. Y que no olvidemos que es un cuento para niños. Y por lo tanto, cuando me pongo en mi piel de niña, la niña interior que vive en mí, pues ese es el personaje que a mí de alguna forma más me atrae, me enternece y también me gusta muchísimo pues, la metáfora que hay detrás de ello. Gracias, Amor. Jesús. Yo esta vez me voy a quedar con el zorro. Lo sabía. Pero creo que nosotros sabemos por qué, porque nos has comentado antes que a ti el zorro es como tu animal favorito del mundo mundial. Sí. Confiesa, Jesús, confiesa. Sí, mi sueño, uno de mis sueños es tener a un zorro como mascota. Y entonces hemos comentado antes de la tertulia que científicamente está probado que aunque se pueden medio domesticar, nunca se puede confiar en el zorro. Entonces no se pueden tener como mascotas, porque en cualquier momento se vuelven locos y se vuelven salvajes. Pero es mi animal favorito, lo adoro y yo me encantaría tener, no uno, 5 zorritos de mascotas. Aparte, luego supongo que hablaremos también de la relación del zorro con el Principito. A mí me ha llamado mucho la atención siempre el cómo plantea la amistad. Yo sé que, Amor, ahora mismo estamos en un punto un poquito de controversia ahí, pero para mí es por un verbo, ¿eh? Simplemente es por un verbo, ¿eh? Es por un verbo. Luego lo explicaremos. Sí. Pero para mí, cómo se plantea la amistad desde una relación que eligen libremente 2 personas y recíprocamente los 2 trabajan para que la amistad crezca, ¿sabes? Y para que se establezca en el tiempo. A mí la figura del zorro siempre me he sentido muy identificado con él. El zorro también es el que le dice que lo importante es invisible a los ojos. Que esa cita sí es del Principito. La única. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que
si centramos todo el personaje del zorro en esa frase de lo importante es invisible a los ojos, le pierde casi el 95% del sentido, porque hay mucho más en esos diálogos que tienen el zorro y el Principito. Entonces, hoy me voy a quedar con el zorro. Sí, fíjate, yo iba a añadir que para quienes no han leído todavía el libro, y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque me está diciendo Sonia desde San Sebastián, lo voy a releer, nos están mandando saludos desde Guadalajara, México, hola, otra Sonia, nos están escribiendo también desde Barcelona, Toya nos saluda desde Barcelona, te mandamos un beso súper gigantesco. Bueno, pues la gente está empezando a responder, os animamos, ya sabéis, a plantear vuestras preguntas, dudas, comentarios, con lo que estáis de acuerdo, con lo que no, a través de los mensajes que los transmitiremos aquí a nuestros expertos. Pero como decía, para las personas que no han leído El Principito y que están hoy aquí asistiendo a esta tertulia, lo que quisiera comentar es un poquito cómo va El Principito, para qué es lo que te vas a encontrar. Bueno, como hemos dicho, El Principito es un libro muy cortito y además tiene ilustraciones hechas, en la mayoría de las versiones, ilustraciones hechas por su propio autor, que son, pues como veis, bastante infantiles. Es un libro rápido de leer, no fácil, por lo que nos han comentado ya Jesús y Amor, y nos narra la historia de un piloto que tiene un accidente y queda varado en el desierto del Sáhara con su avión, que tiene agua para 8 días y que de repente aparece este segundo personaje, que es el Principito, que le cuenta su historia. Su historia es un relato que nos lleva a visitar a diferentes personas en diferentes circunstancias y de diferente personalidad o forma de ser. Y es la relación que se entreteje entre ambos. No voy a contar más, ese es un poquito el resumen más resumido que puedo dar, creo, de qué es El Principito. Pero como hemos dicho, dentro de ese relato hay muchísimos niveles de profundidad. Y cada personaje que aparece en el libro tiene un mensaje que compartir. Al igual que Amor tuvo un mensaje que compartir con El Principito, como he dicho antes, no puedo tener esta tertulia sin invitar a Amor a que nos cuente esa experiencia suya que le llevó a escribirle al Principito. Y si quiere, me gustaría animarla a que compartiera con nosotros aquello que le escribió. ¿Qué nos dices, Amor? Claro que sí, es que imagínate que hasta lo puse en un libro, en mi tercer libro, que se titula ¿Qué estás pensando?, que va sobre relaciones de Facebook, le dediqué un apartado y era mi propia voz la que decía, esto pasó, este texto lo había escrito el día siguiente de los atentados de París. Los atentados de París. Y decía así, Principito, hace unos días voy buscando un planeta donde vivir y hoy pensé en ti. Las personas grandes de mi planeta han dejado crecer los baobabs y harán estallar el lugar donde vivimos en poco tiempo. Fuimos perezosos, prepotentes y los dejamos crecer. Sé dónde encontrarte. Vives en un asteroide B612. También sé que es muy pequeño, pero no te preocupes, yo también lo soy. He leído tu historia cientos de veces. Aquí, a las personas grandes les encantan los números. Ellos siempre están interesados en cifras, en tu edad, en tu peso, en cuánto dinero tienes. Nunca se interesan en cómo estás, por el tono de tu voz, o por tus sueños, o cuáles son tus deseos. Sabes, a mí también me encantan las puestas de sol. Y leí que tu planeta tiene más de 40. No sé de números, pero a mí esa cifra me parece muy alta. ¿Cómo anhelo que me quieras? Y veas que no soy una persona grande normal. Te ayudaré a cuidar de tu rosa de 4 espinas. Puedo dormir junto a ella y como sufro de insomnio, velaré con un ojo abierto toda la noche. Por la mañana te prometo ayudar a limpiar tus volcanes, incluso el que está apagado. Aquí también he apagado muchos fuegos. Además, sé dar cálidos abrazos. Lo aprendí aquí, en la Tierra, el lugar donde vivo y donde me veo obligada a partir. Llegaré en una estrella. Me reconocerás por mi sonrisa.
La gente grande de aquí dicen que es muy bonita y sonora. Me caen las lágrimas algunas veces, pero no te preocupes, no son de tristeza, son de felicidad. Espérame despierto y compartiremos un bello amanecer. Ahora me despido de mis amigos, tal como yo, están buscando en este momento otro planeta por el que vivir. Pero yo, Principito, te elegí a ti. Qué bonito, amor, qué bonito. Y además, fíjate, lo escribiste con los atentados de París y estamos en plena guerra en Europa. Sí, creo que... No sabía yo, es que me tendría que haber ido con el Principito. ¿Qué hago aquí? ¿Pero qué hago aquí? Después de un momento, otra guerra. Es que yo esta noche le vuelvo a escribir otra vez, que igual estoy en el spam. Igual la carta que no en el spam. Yo creo que se la vas a tener que volver a mandar porque igual, exacto, se perdió, ¿no? Alguien que tenía que haberla llevado hasta su planeta se quedó en alguno de los otros planetas que visita el Principito. Igual se la dio al hombre de negocios, ¿no? Que tanto papel tiene. Ahí no voy. Me quedo aquí. Gracias por compartir esa carta, amor. Gracias por enseñarnos a entender el Principito también desde esa perspectiva, porque, bueno, pues nos aporta una visión muy especial. Hay una persona que nos está escribiendo desde México. Adrián nos dice saludos desde la Ciudad de México. No lo he leído. Fijaros, una de esas personas dice, lo intenté leer un par de veces en mi juventud, pero no pasaba de las primeras páginas. Gracias por esta tertulia para poner este hermoso libro en mis libros que leer este año. Gracias. Pues Adrián, te voy a contar, y esto va a ser un adelanto sobre lo que vamos a comentar más adelante, te voy a contar que la próxima semana a la misma hora, aquí en el Instituto Internacional de Humanología y en su mundo virtual Más Books, vamos a tener la enorme suerte de contar de nuevo con Jesús y con Amor y con algunos miembros del Instituto Internacional de Humanología para hacer una lectura pública e interactiva del Principito. Sí, vamos a leer en directo el Principito. Y además lo vamos a hacer de tal manera que según la vayamos leyendo, la historia, nos podáis plantear preguntas, nos podáis hacer comentarios. Así que si lo queréis volver a leer, o si no lo habéis leído nunca, o si os ha costado mucho leerlo, o si simplemente, como Amor y Jesús, sois unos enamorados del Principito, os invitamos a que os conectéis también la próxima semana para esa lectura pública. Ya veréis que va a ser algo espectacular y bueno, pues con estos dos súper hiper grandes expertos seguro que no os va a quedar ninguna duda y va a quedar todo súper clarísimo. Jesús, ¿qué me dices de la carta de amor? ¿Qué ha movido en ti? Pues a mí me ha parecido preciosa, amor, de verdad, preciosa, porque es que además es tan actual. Ya te lo ha dicho Jessica, lo escribiste con los atentados de París, pero es que estamos en una guerra y hace referencia a todas esas cosas que Antoine de Saint-Exupéry enfatiza del Principito, ¿no? Esa idea de la ingenuidad, esa idea de olvidarnos de los números y empezar a mirar a las personas por lo que realmente son, ¿verdad? Y cuando has dicho lo de yo también sé dar abrazos, a mí eso me ha parecido tan bonito porque hoy en día se nos olvida, parece que tenemos esa parte humana, la tenemos completamente atrofiada. Estamos tan metidos en, pues eso, en lo ocupados que estamos, como el hombre de negocios del planeta del hombre de negocios. Todo el día ocupado. Yo no tengo tiempo, solo me interesan las cosas importantes. Y las cosas importantes realmente son las que dejamos pasar, ¿no? Esos, los abrazos que decías, el que alguien te quiera, el que alguien se dé cuenta de que no estás teniendo un buen día y te pregunte, oye, ¿estás bien? Yo me iría contigo también. Si me permitís, me gustaría hacer una pequeña presentación muy breve de cuáles serían los paralelismos que encontramos entre el Principito y la humanología. Sonia, desde San Sebastián, responde a tu comentario, Jesús, diciendo humanidad en vena. Exacto, de eso se trata, creo yo, Sonia. Sí. Desde la humanología
habiendo yo también releído El Principito, claro, pues porque teníamos que preparar esta tertulia y estar absolutamente centrados en el tema, yo diría que efectivamente El Principito nos habla de las diferentes visiones del mundo. Tenemos el ejemplo de la boa y el sombrero, el elefante dentro de la boa, cómo cada uno ve aquello que solamente es capaz de ver y no puede ver más allá de lo que conoce. Entonces yo creo que El Principito nos lleva a través de diferentes visiones del mundo y nos hace entender que muchas veces las personas no ven más no porque no quieran ver, sino porque no pueden ver. Y esa es una lección que muchas veces nos cuesta aprender y culpamos a los demás de no ver lo que vemos nosotros, les juzgamos por no ver lo que vemos nosotros, les castigamos incluso por no ver lo que vemos nosotros y al revés, nos castigamos, nos culpamos o nos castigan, nos culpan porque no vemos lo que ven ellos, cuando en realidad esa visión del mundo personal de cada uno está limitada por nuestras propias vivencias y aprendizajes. Eso para mí es una de las enseñanzas que nos da El Principito. También yo creo que hay otra enseñanza muy importante que es paralela a una de las enseñanzas fundamentales de la humanología y es la construcción del ser humano desde lo positivo. Estoy aburrida de vivir en sociedades y culturas en las que se construye al ser humano desde lo negativo, desde la corrección de los defectos, desde la mejora constante, desde la búsqueda de los errores para mejorarlos y así ser mejores personas. Porque una de las cosas que yo siempre digo es, si solamente corregimos los defectos, llegaremos a ser buenos. Pero si en vez de dedicar toda nuestra energía a corregir nuestros defectos, dedicáramos una gran parte de esa energía a construir nuestras virtudes y nuestras fortalezas, seríamos superhombres y supermujeres, seríamos la bomba. Y creo que El Principito de alguna manera eso nos lo enseña cuando al piloto le educan para que deje de pintar. Y vemos que el piloto no llega a confiar en sus propias habilidades por esa educación que se dedica a corregir nuestros errores y nuestros defectos. Yo creo también que de alguna manera El Principito nos habla de creencias, otro de los pilares del ser humano en la humanología, de esas creencias que tenemos de adultos que se han sembrado en la infancia y que nos llevan a ver el mundo de una determinada manera, forman parte, como no, de esa visión del mundo que hemos mencionado antes. Y creo que esas creencias, muchas de ellas son semillas germinadas como esos baobabs en el niño interior de cada uno. Y esos árboles que crecen descomunales y pueden acabar con el planeta, son esas creencias que nos limitan y nos destruyen. Es un paralelismo que yo veo muy claro en El Principito y creo que nos ayuda a entender que esas creencias, esas semillas, las podemos quitar y las tenemos que aprender a manejar y cuanto antes, mejor. Además, yo creo que El Principito nos habla de ese niño interior, pero también nos habla de lo único que es cada ser humano, de esa rosa que es única, a pesar de que haya jardines de 5.000 rosas en otros lugares. Creo que es importante el darnos cuenta de que cada ser humano es único. Yo soy única, yo tengo mis 4 elementos, mi esencia personal, mis creencias, mi visión del mundo y mi esfera personal que hacen que sea quien soy y no sea igual a nadie más en el planeta. Soy una rosa única. ¿Y qué voy a decir de las relaciones? De las relaciones de amor, de amistad, de las relaciones incluso de competitividad y de la muerte. Temas todos que tratamos y abordamos desde la humanología y que creo que quedan claramente reflejados en esta historia, compleja, pero llena de magia y de matices. Y sí, Jesús, tú has hecho referencia a esa frase de no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. En la humanología, por último, ya que acabo, porque parece que estoy dando una clase magistral, en la humanología hablamos de las máscaras sociales. Uno de esos elementos que los seres humanos utilizamos en nuestras relaciones con los demás, nos las ponemos, nos las quitamos y las utilizamos en función de la relación que vayamos a tener. Y esas propias máscaras sociales nos hacen utilizar etiquetas. Las máscaras sociales y las etiquetas nos impiden ver al ser humano que se oculta detrás. Y ahora mismo estoy hablando desde detrás de una máscara. Sí, me estoy dirigiendo a todos vosotros desde la máscara de la humanología, de la presentadora. No soy
el ser humano desnudo. Pero ¿sabéis lo curioso que nos enseña la humanología? Yo no me puedo quitar mi máscara para dirigirme a vosotros. Si queréis hablar conmigo sin máscaras, me la tenéis que quitar vosotros. Y ese es el gran misterio de las relaciones humanas. Bueno, esos son algunos de los paralelismos que yo encuentro en El Principito con respecto a la humanología, y a los que no lo habéis leído o lo queréis volver a releer, yo os invito a que busquéis también esos significados y esas lecciones en ese libro. Amor, Jesús, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Yo también invito de nuevo a las personas que no lo han leído, que hacen tiempo que lo han leído, que busquen, cuando se pongan a leerlo, que busquen a su niño interior y que lo lean desde el niño interior. Somos adultos, pero nuestro niño interior está dentro y lo van a disfrutar muchísimo más y van a entender más cosas. Y algo que va a ser un regalo, que ahora cuando tú lo estabas comentando, a mí, por ejemplo, me encanta que me lean. Y por eso decía al principio del programa que mejor que cuando tienes un niño al lado le puedas contar un cuento. Yo he sido una mamá cuentacuentos muy insistente, porque primero porque me gusta contar cuentos y además veía que aquello se disfrutaba muchísimo más. Y entonces la semana próxima es un regalo, o sea, que alguien te lea El Principito a tu lado y encima que además le puedes preguntar. O sea, no me lo imaginaba esto y también ha sido una sorpresa, y que no os lo perdáis, amigos, porque estas cosas son gratis, porque dicen que las mejores cosas de la vida son gratis y esta va a ser una cosa gratis y que puede después formar parte de vuestra vida en acciones que hagáis o en valores que tengáis que os hayan quedado y que penséis, uy, aquello ahora me recuerda, y lo que se trata es ser felices y sobre todo ser mejores personas. Jesús. Sí, y yo os apoyo y apoyo la moción. Yo creo, como consejo, a mí me encanta el libro, lo he leído muchísimas veces. Yo lo que recomendaría es abrirlo sin prejuicios. Abrirlo sin prejuicios. Olvidar lo famoso que es y ya entrar simplemente a entretenerse. Es un libro que es divertido, que tiene momentos muy divertidos. Es un libro que es muy tierno, que tiene momentos muy tiernos. Es un libro profundo en el que te dan muchas bofetadas también, te dan muchas bofetadas, y el autor lo hace de una manera magistral. Y es verdad, como me gustaría remarcar lo que ha dicho Jessica, cómo el libro te hace darte cuenta de que cada persona es única, y que cada persona tiene su lugar en el mundo. Pero para llegar a descubrir eso tienes que andar el camino, tienes que ir al desierto, tienes que encontrarte contigo mismo. Entonces yo recomendaría abrir el libro sin prejuicios, simplemente dejarse llevar, dejarse sorprender. Puede que no te guste, no tiene por qué llegar a todo el mundo, pero es un libro que es un clásico, y cuando hablamos de que un libro es un clásico es porque estaba tan vigente cuando se escribió como hoy día, como lo estará dentro de 3.000 años si seguimos en este planeta, porque vamos a ver. Al final, amor, vamos a tener que emigrar al asteroide B612. A ver si nos admiten. Lo único que tendremos que vestirnos muy bien de traje para que la gente nos crea y realmente entienda que existe el asteroide B612. No podemos ir vestidos de... Bueno, yo ya tengo el fular amarillo, que ya me reconocerá cuando llegue con mi fular amarillo. No sé yo si vamos a caber tantos en el asteroide, ¿eh? Hay que se va a venir abajo. Bueno, hemos dicho que también, bueno, tú nos ibas a contar, Jesús, ¿por qué tienes esa fijación de las citas del Principito? Fijaros que Jesús me confesaba cuando empezamos a hablar de abordar el Principito aquí en el instituto, y me decía, es que yo lo siento, pero me frustra profundamente algo y os lo voy a contar. Tengo un sueño que me gustaría llevar a cabo y cumplirlo. Entonces, Jesús, te voy a pasar la palabra para que describas tú el sueño de verdad, que lo cuentes, y luego voy a lanzar un desafío a todos los que nos estáis escuchando y a todos los que vais a ver después este programa tan diferido. Cuéntanos, Jesús, ¿qué es lo que te rompe la cabeza? Pues
como ya he dicho, yo me he leído el libro muchas veces hasta el punto de que casi podía recitarlo de memoria. A mí me encantaba. Y yo tengo muy buenos amigos en Facebook, a los que quiero mucho, y amigas a las que quiero mucho, pero que están muy acostumbrados a coger frases, a coger citas del universo de las citas y ponen debajo, además creo que hay hasta una página oficial, que es El Principito o algo, y entonces pones la cita y debajo pones El Principito. Y ya está, y te lo ponen ahí. Y a mí, mi frustración es el conflicto de decir, yo le diría a esa persona, perdona, esa frase no es del Principito. Y lo sé porque lo he leído. Pero tengo el conflicto porque no quiero que la persona se ofenda. No quiero que la persona se ofenda. Porque yo entiendo que cuando la gente pone, además, normalmente utilizamos ese tipo de frases de autoayuda, frases que intentan inspirar, que intentan dar un sentido. Y yo entiendo que cuando la gente las usa con muy buena intención. Pero a mí personalmente me duele mucho. Es decir, si tú quieres utilizar una frase, utiliza la frase, pero no pongas que es del Principito, porque no lo es. ¿Vale? Tengo aquí una. Es que además tengo varias, pero una que acabo de ver que tengo aquí que es: estuve solo en mis momentos más difíciles, así que discúlpame si actúo como si no necesitara de nadie. El Principito. Pues lo siento, pero esa frase... Esto parece muy actual, ¿eh? A mí esta me suena. Esa parece muy actual, ¿verdad? Sí, de un poeta urbano, ¿eh? De un poeta de estos urbanos. No. Yo creo que estáis equivocados los dos. Es que, Jesús, se te ha olvidado leer todo. Pone El Principito de Bel-Air debajo. Entonces yo mi sueño es poder realmente decirle a las personas, decirles con toda la libertad de la que no me siento en posesión, esa frase no pertenece al Principito. Ponla si quieres, porque es muy bonita, pero no es del Principito. Y pasa muy a menudo, pasa muy a menudo con muchísimas citas que la gente saca de cualquier lado y las atribuye al Principito. Que por otro lado no me parece mal, es decir, pero... No, si me permites... No, pero por eso sacan cientos que no son. Tampoco hay tantas, hay 4 y muy buenas y ya está. No hay 25 y que no tiene sentido. Claro. Entonces, si me lo permitís, yo me voy a nombrar hada madrina de la tertulia humanológica del Principito y os voy a animar a todos los que nos estáis escuchando y a todos los que escuchéis después de este programa a que cumplamos el sueño de Jesús. Os invito a todos los que estáis escuchando y a todos los demás a que nos pongáis en los mensajes esas citas o esas imágenes supuestamente del Principito que encontréis y Jesús nos dirá si son o no son del Principito. Él nos comentará, esta sí es, y nos dirá, esta no es. De esa manera Jesús se quitará una espinita y todos sabremos. Además, como la semana que viene vamos a hacer la lectura pública, hombre, no vais a estar cotejando con la lectura si las citas son o no son, pero para entonces tendréis muy claro cuáles son las citas que sí son del Principito y cuáles no. Jesús, ¿te apuntas al desafío? Yo, perfecto, cuenta conmigo. Te ayudaremos como con los volcanes. Te ayudaremos. Claro, no podemos ser perezosos, no podemos ser perezosos. No podemos ser perezosos. Jessica, a mí me gustaría comentar algo y amor, por supuesto, basado en el libro y cambiando un poquito de tema. En referencia a los personajes que has dicho antes, creo que St. Salisbury hace algo magistral en la presentación de planos, de personajes y de espacios, ¿vale? Para los que no habéis leído el libro, él en general hay 3 planos físicos, ¿vale? Es el desierto, donde se encuentran el piloto con el Principito, los planetas que visita el Principito antes de llegar a la Tierra y, por último, por supuesto, el planeta del Principito. Y en estos planos, por supuesto, el autor mete a los distintos personajes, pero
es importante que tengamos en cuenta que el piloto y el principito son dos alter egos de la misma persona, que es el mismo. Él presenta al piloto su frustración, por supuesto, se ha quedado varado en el desierto, con agua para 8 días. Él cuenta la historia de yo solo puedo hablar de geografía y puedo hablar de matemáticas porque es de lo único que se me permitió hablar. Entonces, tenemos por un lado ese piloto que está contando la historia y su historia, y de repente aparece el personaje del Principito, que por supuesto todos entendemos que al final es una metáfora. Hay muchos estudiosos que piensan que el Principito es también un alter ego del mismo Antoine de Saint-Exupéry, en el que el autor enseña todo lo que anhela, pues es la imaginación, la curiosidad, la pureza de corazón, que él la tiene perdida, amor igual, tú luego puedes añadir más porque él tiene una vida tormentosa, está en el ejército, viene la Segunda Guerra Mundial, tiene una relación súper tormentosa con su esposa, que es salvadoreña, era salvadoreña. El ensimismamiento, entonces, es muy interesante cómo el autor funde las dos caras de una misma moneda, como si el Principito fuese un espejismo, ¿no?, en el desierto. Y yo no sé por qué, pero quería un poco meterme en la historia, ¿no?, en cómo el autor necesita estar varado en el desierto para encontrarse consigo mismo, que es la imagen del Principito. Y yo creo que hay un punto en el que él también necesita perdonarse a sí mismo. Yo me emociono porque a mí por supuesto, pues eso, me sé el libro casi de memoria, todas las veces que él cuenta, y el Principito se echó a llorar, y él lloró, y me hizo llorar a mí, ¿no? Es como él se va descubriendo a sí mismo a través del Principito, y creo que eso lo hace de una manera bestial, maravillosa. El mostrar los dos alter egos a la vez, ¿no? Sin, por supuesto, mencionarlo, ¿eh? Él no lo menciona. Estos son también un poco elucubraciones mías. No sé si estáis de acuerdo, pero creo que podría ir por ahí la intención del autor. Yo estoy totalmente de acuerdo como escritora de novelas, que lo que él hizo es que él quería contar dos historias en una sola. Y las dos historias, los dos protagonistas eran él. Y entonces, ¿qué hizo? Que a la persona adulta que era él en ese momento y a aquel niño que no respondía nunca a las preguntas y que también le recuerda, ¿y tú por qué no sabes dibujar? Y él dice, no sé dibujar porque a mí me enseñaron matemáticas, me enseñaron geografía, pero yo realmente, si hubiera podido, yo hubiera llegado a poder dibujar. Entonces, todas sus frustraciones que él tuvo, se lo cuenta a una persona adulta que es él mismo. Entonces, yo creo que hay un diálogo entre ellos dos, lo que tú decías, Jesús, hay un diálogo entre ellos dos que él hace magistralmente, en el cual, imagínate incluso cómo es, bueno, claro, no vamos a hacer un spoiler, tenéis que leer el libro, pero al final es como si todas las piezas se juntan. Y entonces tú ahí ves y que te dice, mira al cielo, porque si ves al Principito, no dejes de avisarme. O sea, hay un momento que ellos dos, como unas vías, son paralelas, pero hay un momento que son perpendiculares. Sí. Entonces hay un diálogo interior entre él y su niño interior, y todas sus frustraciones y todo lo que realmente ha aprendido y ha visto, y le dice al niño, oye, de verdad, esto no, la gente mayor así no funciona, ¿no? Y es exactamente, yo también lo he visto en ese libro, o sea, esa perpendicularidad que en ese momento hace saltar el libro, y es un recurso como escritor maravilloso, porque eso te puede salir bien o te puede salir fatal. Y a él le sale, pues le sale como uno de los libros pues, más vendidos en el mundo, porque realmente este hombre era un fenómeno, un fenómeno. Y lástima que pudo vivir muy poquito el éxito de su libro más vendido. Claro,
Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo también con esa visión, estoy totalmente de acuerdo con que es una conversación entre ambos y curiosamente es una conversación que creo que hoy, en el mundo en el que estamos viviendo, tiene todavía más fuerza de la que tuvo entonces, porque en el mundo de hoy hay un movimiento importante que está llevando a las personas a buscarse, a entenderse, a comprenderse. Yo creo que esta búsqueda de quién soy yo se ha fortalecido en los últimos 50 años, desde que se escribió el libro, un poquito después, ahora existió todo el New Age, existió todo el tema del desarrollo personal, de la autoayuda, y creo que la gente va ampliando su visión del mundo, va aprendiendo cada vez más cosas, que las va incorporando a su comprensión de sí mismos, y por eso quizá la oportunidad y la importancia de este libro hoy sea todavía mayor de lo que fue antes. La gente quizá está un poquito más preparada para comprenderlo, porque bueno, pues eso del concepto del niño interior ya no es algo tan extraño, la gente lo entiende, lo conoce, cosa que en los años 40 pues para nada estaba claro. Nos comenta Sonia desde San Sebastián, creo que en respuesta a lo que tú has dicho, Jesús, fruto de la desesperación ante, y pone puntos suspensivos. Entonces nos está respondiendo a tu comentario también de por qué se produce esa relación. Este libro, como hemos dicho antes, tiene muchas lecturas a muchos niveles de profundidad. Es un libro que cuando se lee una vez se entiende de una manera, se vuelve a leer, se entiende de otra, y con el paso de los años y la experiencia lo vamos comprendiendo desde una perspectiva cada vez más profunda quizá, o diferente, ¿no? ¿Hay algo que vosotros criticaríais del Principito? Yo creo que tú, Amor, tienes una crítica clara después de haberlo releído ahora. Sí. También me gustaría conocer la opinión de Jesús, entonces me gustaría también hablar de lo negativo del libro, porque esto es una tertulia abierta donde queremos hablar de los libros con claridad. Cuéntanos, Amor, ¿qué crítica tienes tú o qué nos quieres decir que no es tan bonito y tan perfecto en el Principito para ti? A mí lo que más me cruje en el libro es un verbo. Claro, me gustan mucho las palabras y para escribir necesitas seleccionar las palabras cuando escribes, ¿no? Entonces, que él utilice la palabra, en boca del zorro, evidentemente, utiliza la palabra domesticar con referencia a la amistad, es algo que a mí me chirría, porque para mí la amistad es más empatizar, es más ponerte en la piel del otro, es de alguna forma cuando tú quieres tener algún tipo de relación, ya sea pues de amor, ya sea de amistad, demás, siempre hay algo de tu parte que vas a tener que sacrificar, porque no hay ninguna persona que sea igual, todos somos únicos, pero como claro, también todos somos únicos, cada uno tiene sus valores y cada uno tiene su forma de pensar. Entonces, ese verbo con el que hablábamos con Jesús, a mí el verbo de domesticar, todo lo demás me parece bien. También es cierto que cuando lo he vuelto a leer ahora por última vez, hay muchas cosas y dices, hombre, pues clarísimo, los habitantes que hay en otros planetas, el avaricioso, pues es que lo estamos viendo cada día, no me está enseñando nada nuevo, o sea, cuando lo he leído, ¿no? No me está enseñando nada nuevo, pero sí que todavía hay muchas cosas que no porque las sepamos, no tenemos que pensar que las tenemos que ir recordando, porque a veces nos olvidamos, tenemos mucha información, pero cuando la queremos poner, hacerla y tenemos que actuar de esa forma, nos olvidamos la información que teníamos, ¿no? Y me quedo pues con lo esencial, no es visible a los ojos, ¿no? Ahora que estamos tan, de alguna forma, que todo es lo físico en estos años que hemos tenido que vivir, ¿no? Hay que ser el más guapo, el más alto y el más tal para poder, nos venden, o sea, nos han querido vender que la persona perfecta pues será feliz, será millonaria y tendrá la mejor persona que la quiera a su lado, pues esto se desmorona porque no hay por dónde se aguante, ¿no? Entonces sí que eso es una de las lecciones del libro El Principito. Pero la palabra domesticar, Jesús... Yo es que pienso que la palabra domesticar tenemos que entenderla en el contexto en el que él escribe el libro, que primero utiliza como metáfora un zorro, que ya es el primer indicio, ¿no? ¿Qué otra palabra podríamos utilizar si hablamos de la relación entre un ser humano y un animal? Pues yo creo que nos tendríamos que amoldar, ¿no? Como decía Darwin, ¿no?
Cuando una circunstancia cambia, pues tú también, si no puedes hacer nada más, pues tienes que adaptarte, ¿no? La adaptación no es el más inteligente, sino el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, las relaciones pienso que es una adaptación, ¿no? Con la persona que estás, si realmente estás a gusto con esa persona y tiene unos valores muy parecidos a los tuyos, no van a ser todos iguales, pero es que no sean todos iguales, pues se puede conversar y uno pues se adapta, pues uno quiere ir al cine, otro quiere ir al teatro, pues un día vamos al cine, otro día vamos al teatro, ¿no? Que es un poco... Entonces, también el tiempo que le dedicas, porque ¿qué es lo más valioso? ¿Cuál es nuestra riqueza? Nuestro tiempo. Nuestro tiempo, eso es la mayor riqueza que tenemos. Por lo tanto, aquella persona que le estamos otorgando nuestro tiempo, evidentemente le estamos dando mucho amor, porque es lo que realmente más vale. Claro. Sí, y eso es un poquito lo que dice, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, le había quitado importancia a lo que era el verbo domesticar concretamente, porque creo que luego primero lo explica muy bien, ¿no? Que el Principito pregunta, ¿y qué significa domesticar? ¿Y qué significa domesticar? Y ya entonces él dice, domesticar es algo olvidado, que es crear lazos. Y luego lo va explicando, ¿no? Cómo, pues, y además lo explica exactamente como tú lo estabas explicando, amor. Es decir, ser paciente, crear, dar lo que nos une, ¿no? Lo que nos une, no lo que nos separa. ¿No? Lo que nos une, que es verdad que igual el verbo está mal elegido, pero yo no creo que sea tan importante. Bueno, tan importante, claro que es importante, es el que eligió él, pero ¿sabes qué? Creo que luego él explica muy bien a qué se refiere con crear esos lazos y con alimentar una amistad, con la paciencia, con el ritual de si vas a venir a las 4, yo ya a las 3 ya voy a estar contento. Él dice, hay un momento que dice, todas las gallinas se parecen, todos los hombres se parecen y yo me aburro, pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Y es decir, no es que domestiquemos a nuestros amigos, pero es verdad que cuando por ejemplo, yo ahora mismo este mes, por ejemplo, que he estado en España en abril y yo no veía a mis amigos desde hacía 2 años, desde el primer confinamiento. Es que hemos hecho, y antes lo hablaba también con Jessica, hemos hecho casi las mismas cosas que hacíamos cuando teníamos 20 años antes, cuando teníamos 20 años menos. Hemos ido, ya no a los mismos restaurantes, porque ya no están los mismos restaurantes, pero hemos salido por la misma zona y de hecho a un buen amigo mío lo operaban de la garganta al día siguiente de que hemos quedado y nos reíamos porque siempre que quedamos acabamos cantando en un karaoke en un barrio de Sevilla y como lo operaban al día siguiente de la garganta no podíamos ir al karaoke y era como que nos iba a faltar ¿sabes? Ese ritual. Entonces, por eso yo le quito un poco esa carga negativa a domesticar, porque creo que luego lo explica muy bien y sobre todo espero que lo leáis, no Amor y Jessica, que sé que vosotros lo habéis leído, sino la gente que nos está escuchando, porque creo que esta idea de la amistad es tan importante hoy en día, tendríamos que reforzarla tanto hoy en día, en el que estamos tan solos, en el que estamos tan metidos en nuestra burbuja, en las cosas, muchos separados que casi no nos vemos. Entonces, creo que necesitamos volver a conectar no solo con nosotros mismos, sino también con nuestras raíces. Yo me considero muy afortunado porque sigo manteniendo amigos desde la infancia, desde que estaba en el cole, amigos del instituto, amigos de la universidad. Entonces yo me siento muy afortunado. Sé que no los veo todos los días, pero cuando podemos escaparnos y quedar, es como si nos hubiésemos visto el día anterior. Pues fijaros sí, Jesús es... Tenía otra idea, pero no sé si queréis vosotras comentar antes primero.
No, simplemente quería decir, fijaros cuántos niveles de profundidad hemos abordado ya, solamente con el ratito que llevamos de tertulia y todavía lo que queda. Así que a los que nos estáis escuchando, no olvidéis plantearnos vuestras preguntas o comentarios en el sistema de chat, en el Messenger, para que podamos planteárselas a Amor y a Jesús, ¿vale? Porque, bueno, pues nos parece importantísimo que participéis de esta tertulia humanológica aquí en directo en el Instituto Internacional de Humanología y en el mundo virtual Más Books. Por cierto, antes de darte la palabra a ti de nuevo, Jesús, porque tengo mucha curiosidad por saber qué nos vas a decir a continuación, para los que no lo sepáis, el mundo virtual Más Books es un mundo creado por el Instituto Internacional de Humanología, donde abordamos todo aquello que tiene que ver con la comprensión del ser humano con relación a los libros, la literatura, los personajes. Entonces, en ese mundo organizamos actividades como la de hoy, esta tertulia, pero organizamos otro montón de actividades más, hacemos concursos, hacemos de todo y puedes participar en directo en todas esas actividades si vives en el mundo virtual Más Books. Si queréis más información, nos escribís un mensaje y ya os comentamos todo para que podáis pasar a formar parte de este mundo tan mágico. Jesús, ¿qué nos querías añadir? Cuéntame. Sí, porque nos has dicho antes si había algo que Sí. no nos terminaba de convencer o no que no nos gustase. Y hay algo en la estructura, es decir, vamos a ver cómo me explico. No es que no me guste, pero creo, y entiendo el porqué, que al final se vuelve demasiado críptico. ¿Demasiado, perdón? Críptico. Críptico. Demasiado críptico. Es verdad que no estamos hablando de un libro infantil, no estamos hablando de un libro para niños. Es verdad que todo va en proceso y además toda la historia, pues el piloto le va a contar. No quiero dar spoilers, pero quizás más que críptico, el final lo veo muy... ¿cómo se dice en español? Muy rápido. De repente, él resuelve la marcha del Principito de una manera, desde mi punto de vista, críptica y muy rápida, acelerada. Eso es verdad que nunca me ha terminado de convencer. Porque además, siendo un libro tan pequeño, no sé, podría haber jugado un poquito más con la serpiente. Yo entiendo que él lo escribió y lo escribió perfectamente perfecto. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que el final es muy acelerado. Un poco críptico, de repente las cosas que empiezan a pasar se vuelven... Supongo que también él trata de expresar su estado de ánimo después de llevar 8 días perdido en el desierto. Pero sí me ha parecido siempre un poco... ese final... No sí, un poco quizá precipitado, ¿no? Precipitado, esa era la palabra. Precipitado. Fíjate que yo tiendo a estar un poquito de acuerdo contigo, Jesús. A mí también me resulta el final un poquito precipitado, pero es que es posible que tenga una razón de ser. A veces, cuando estamos intentando conocernos y comprendernos a nosotros mismos, de repente las piezas encajan, ¡clink! Y encajan. Y la respuesta te llega así, de inmediato. Y es como lo que llaman, ¿no? Esos momentos ajá, o esos momentos de epifanía que tenemos, en los que dices, wow, ya está, lo entendí. Entonces quizá también de alguna manera estoy intentando reflejar eso, ¿no te parece? Sí, puede ser. Amor, ¿qué opinas tú? Para mí el final es durísimo, para mí como lectora, como cuando la leí primera vez, como ahora, y creo que quiere resolver el tema rápidamente antes de que nos pongamos a llorar. Porque si continúa, la verdad es que, o sea, al final te abre una puerta de esperanza, ¿no? Pero las últimas páginas son realmente durísimas, ya lo comentaremos, ¿no? Pero sería un poco, podríamos hablar de un suicidio, ¿no? Y entonces yo creo que él lo quiere resolver rápido, no puede dejar de pensar que va a ser un libro para niños y que, bueno, es una magia, ¿no? Estoy y no estoy y en otro mundo, que aquí podría ser en otro universo que va a ser muchísimo mejor, me voy al cielo, por decir algo, voy a reencontrarme con todo lo que
que ahora veo que realmente no debí dejar, ¿no? Pero sí, es un pim pam. Hay un nombre que no me acuerdo, o sea, no sé qué machine, ¿no suena? Cuando un autor acaba el próximo día lo busco, acaba un libro así, pim pam, no sé qué, no sé qué machine. El Deus Ex Machina, el Deus Ex Machina. Exacto. Sí, para quienes no conozcan el término, el Deus Ex Machina es un final que viene de la época de los griegos, del teatro griego, en el que se plantea una historia complicada, con muchísimas cosas, y de repente ocurre algo, por ejemplo, que aparece un dios, ¡pam!, y lo resuelve. Entonces es un final repentino, habitualmente provocado por fuerzas externas que no han estado en toda la historia y que aparecen, ¡puf!, y lo resuelven todo. Entonces, sí, en ese sentido yo creo que es un poco un Deus Ex Machina, sí. Con la serpiente y... La serpiente. Fuera. Y hemos acabado. Pues eso... Bueno, como veis... Sí, dime, Jesús. Eso es algo que siempre yo... Quizás porque quería más. Porque como yo quería más. 3 meses en el desierto, por lo menos. Sin agua, ¿verdad? Sin agua. Bueno, al final encuentran el pozo, ¿eh? Al final encuentran el pozo. Se podría escribir una segunda parte, desde luego, se podría volver a ser actualizada en estos momentos que estamos viviendo después de una pandemia. Imagínate, él iba a pensar en eso y después de una de las 30 y tantas guerras en las que estamos metidos, podría haber una segunda parte del Principito. Jesús, tengo una pregunta para ti. Sí. Enamorado como estás del Principito, ¿no te has planteado nunca dirigirlo como obra de teatro? No. Es curioso porque hay muchas adaptaciones, ¿eh? Hay muchas adaptaciones e incluso cuando yo estudiaba la carrera, un compañero mío de clase la montó e hizo un montaje muy bonito, muy fiel al texto. A mí, realmente como director de teatro, nunca me he planteado dirigirlo, montarlo. No lo descarto. De hecho, hay varios libros que junto con El Principito me encantan y sí, siempre he tenido la idea de montarlo. De hecho, uno, por ejemplo, es Alicia en el País de las Maravillas, que me apasiona también. Y tengo un sueño de montar Alicia en el País de las Maravillas cuando pueda. Pero El Principito, sin embargo, es que creo que para mí es como que está aquí. Ya, sí. Hay libros que las adaptaciones son muy, muy, muy difíciles. Es como prostituir el libro, ¿verdad? Sí. Bueno, el próximo martes intentaremos dar a aquellas personas que no leen la oportunidad de conocer El Principito con esa lectura pública e interactiva que vamos a ofrecer, que no es una obra de teatro, pero bueno, de alguna manera intenta acercaros al Principito de una forma también un poquito distinta, ¿no? Que creo que le va a dar un alma humana poquito especial. Amor, Jesús, creo que hemos hablado casi lo suficiente sobre el libro, habría mucho más que decir, pero queremos abrir el apetito de la gente por venir a seguir participando en estas actividades que organizamos en el Instituto y en Más Books. Vamos a compartir la pantalla un momentito, todos juntos, para invitaros a que mandéis un último mensaje a quienes nos han estado escuchando hoy y a que, bueno, pues compartáis los últimos pensamientos, que no se os quede nada en el tintero, aquello que queráis comentar de más. Perdón, nos llega una pregunta o nos llega un comentario. Jesús, dicen, es mejor disfrutar viendo a los zorritos como lo que son, no intentar domesticarlos. Saludos a todos. Bueno, era un mensaje directo para ti, Jesús. Sonia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mejor disfrutarlos. Además, aquí en Inglaterra tenemos la suerte de que hay zorros en todos los jardines, en todas las calles, entonces siempre se ven y a mí me encantan. Gracias, Sonia, Bueno, entonces ahora sí vamos a ver si tenéis más comentarios, por supuesto nos los escribís, que los transmitimos. Amor, Jesús, ¿qué más diríais? ¿Qué no podéis dejar de decir del Principito? A ver, es decir, sin hacer spoilers,
son muchas cosas las que podríamos decir, pero en ese viaje que yo creo que hace el autor de exculpación y de perdonarse a sí mismo, ese viaje lo hace el Principito por los 7 planetas o por los 6 planetas que viaja, que él visita antes de llegar a la Tierra. Es verdad que cuando, lo digo para las personas que no conocen el texto, cuando te enfrentas por primera vez al texto, o puede estar muy claro o puede ser realmente muy confuso, porque no voy a dar muchos spoilers, pero él viaja por 6 planetas y ve a un rey, a un vanidoso, a un borracho, a un hombre de negocios y al farolero que mencionaba antes, Amor. Y hay que pararse a leer bien cada línea, cada palabra de las conversaciones que el Principito tiene con cada uno de los personajes que representan, que para mí representan los vicios de los adultos. Tenemos a un niño pequeño viajando solo por el universo, literalmente enfrentándose a los adultos. Y con eso, bueno, el autor va a hablar en varias ocasiones de ese tema del niño que se enfrenta a los adultos, el niño que critica a los adultos porque los adultos no entienden a los niños, porque los adultos están tan metidos en sus asuntos que ya no entienden lo que es el mundo. Pero es muy interesante cómo él presenta a estos personajes y critica esos vicios de los adultos, que por supuesto los critica de él como adulto también. El rey que él se cree muy importante y no tiene súbditos, ¿no? Además, lo mejor es que son personajes que hoy en día están tan vivos. Es decir, el rey son todos esos youtubers, todas esas personas que necesitan la atención de todas las personas que los siguen, los likes, los followers. Y la cuestión, no digo que sea algo malo ni negativo. Lo malo es la obsesión. Lo malo es cuando ya nos volvemos locos, ¿no? Y te crees tan importante que puedes hacer cualquier cosa. ¿no? Luego, pues, el borracho, por supuesto. El borracho, que es un poco una crítica no solamente al beber, sino a todas las adicciones que hoy en día, cuánta gente que no se encuentra sin misma, cuánta gente que se siente vacía, se refugia en cualquier tipo de adicción. Cualquier tipo de adicción. No, entonces, creo que eso, que no lo hemos mencionado y es parte muy importante del libro, es muy interesante y sobre todo para las personas que no lo han leído el libro, es muy... si entiendes realmente lo que está haciendo Antoine de Saint-Exupéry cuando hace que el Principito conozca a estos personajes, te puede ayudar muchísimo en tu propia vida, a darte cuenta de esos vicios, de esos... Estoy hablando demasiado, ¿verdad? Quería mencionarlo. Ajá. Sí. Un tratado de humanología, Jesús. Claro, y sobre todo la idea esa de no perder al niño interior, que desde el primer momento te dicen, tienes que aprender geografía y matemática, es lo único importante. ¿Quieres hacer una carrera de artes? No, haz algo que te dé dinero en el futuro. Piensa en cifras, en números, ¿no? Y tenemos a un autor que muestra al niño interior solo, desprotegido, viajando por el universo, encontrándose con este tipo de adultos que ni se preocupan por él, que ni se... al contrario, cada uno está metido en su propio mundo. Y añadiría Jesús que a todos ellos les da 100 vueltas. A todos, claro. Gracias, Jesús. Amor, ¿quieres añadir algo? Sí, yo ya lo he recomendado al principio y lo vuelvo a recomendar
porque es un libro que te puede ayudar a sanar tu niño interior. Yo como terapeuta pues veo muchos adultos que han tenido una infancia triste, infeliz, y eso hace que un adulto sea infeliz y cuesta mucho recuperarse de esa infancia. Entonces el Principito te ayuda con lo que a él le pasa a que tú también te pongas en esa edad cuando tú has sido niño y te perdones y entiendas un poco más lo que te pasó de pequeño y por qué te pasó. Tú no eras el culpable eran los que estaban en los otros planetas que no te estaban enseñando bien. Entonces eso es una forma de curación a través de la lectura que creo que es lo más interesante que podemos sacar cuando lo leamos. Conectar otra vez con nuestro niño interior, perdonarlos, pero perdonarlos también, perdonarlos y perdonarnos, pero sobre la comprensión, o sea, entendiéndolo, no porque nos digan, no, es que esto era así, sino desde nuestra esencia, desde que realmente esto ya es irrevocable y nadie me lo va a quitar. Esto fue así y ahora yo soy así y a través de este niño tengo una visión y sé cómo se comportan las personas mayores, que en este momento yo soy una persona mayor y también, como yo misma, hacerlo mejor cuando tengo un niño delante. Pues ahí queda todo eso. A todos los que nos estáis escuchando ahora y nos escucharéis después en diferido. Como veis, es un libro que en principio es muy cortito, no tiene muchas páginas, pero tiene muchísimo que aportar. Hay un tema del que no hemos hablado que sí espero que comentemos un poquito en la lectura pública que vamos a hacer el próximo martes, y es el tema de las ilustraciones del libro. Las ilustraciones de la mayoría de las ediciones están hechas por el propio autor. Aquí, a ver, porque con el fondo siempre salen los dibujos un poco raros, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí el Principito. Esta ilustración fue hecha por el mismo autor, Antoine de Saint-Exupéry, y bueno, pues hablaremos un poquito, espero, de este y de otros muchos temas en la lectura pública interactiva a la que os invitamos a todos los que estáis aquí hoy y a todos los que vais a estar después a que os conectéis. Como ya os hemos dicho, contaremos con la inestimable ayuda de Jesús y de Amor y algunos otros miembros del Instituto Internacional de Humanología. Amor, tengo un mensaje para ti. Sonia nos dice, Amor, transmites mucha paz. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Un besazo. Bueno, pues entonces, como os decía, os animamos a todos a que vengáis el próximo martes y a que os traigáis a todos vuestros amigos, compartidlo, decid a la gente que vamos a hacer esta lectura y que por fin van a poder entender el Principito, cosa que para mucha gente es muy complicada, porque lo vamos a leer pasito a pasito y vais a poder plantear todas las dudas, comentarios, críticas, todo lo que queráis. Con esto me voy a animar a dar por concluida la tertulia humanológica de hoy, obviamente dando las gracias de corazón a Jesús y a Amor y a todos los que habéis contribuido y participado aquí en directo. Os animamos a que sigáis todas las actividades que estamos organizando desde el Instituto Internacional de Humanología y su mundo virtual, Más Books, y que, bueno, pues os animéis a participar de la lectura el próximo martes y a realmente comprender no solamente el Principito, sino a vuestro propio Principito interior. Os mando un abrazo lleno de cariño y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Gracias por vuestro tiempo. Chao. Gracias.